Bienvenidos amigos al programa institucional de la Secretaría Universidad Somos Todos. Mi nombre es Carmen Betancourt, estaré acompañada del profesor José María Enderez Álvarez, secretario de nuestra universidad, llevándoles información de primera mano sobre el acontecer universitario. Hoy nuestro tema es el cambio climático y bueno, para ello vamos a estar contando con los profesores Luis Alfonso Sández, director del CIDIAT-ULA, y Eulogio Chacón Moreno, del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas ICAES-ULA. Bueno, vamos a estar compartiendo con ellos y de verdad que estamos muy agradecidos por acompañarnos, por supuesto por tener nuevamente al profesor José María Enderez Álvarez aquí en nuestro programa, como siempre, para compartir con ustedes información de interés. Sí, muchas gracias, Carmen. Un abrazo fraternal para todos los que nos ven y nos escuchan a través de la televisora y de la radio. Tenemos con nosotros dos invitados hoy de muchísimo rango, investigadores en el área ambiental, y esperamos que este programa sea del agrado de todos ustedes. Vamos a tratar de hacer las cosas didácticas, como conversamos fuera de cámara, explicando un poco a la gente qué es esto del cambio climático, qué es esto del calentamiento global, para que la gente vaya entrando un poquito en escena de qué es lo que vamos a tratar durante dos segmentos en el día de hoy. Adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación. Rápidamente, y para no entrar mucho en detalle, hay dos cosas que son importantes de tener en cuenta. Uno, llámese cambio climático, variabilidad climática. El planeta desde los últimos 4.600 millones de años ha cambiado su clima, ¿sí? Y la última vez que estuvimos fríos fue hace aproximadamente 10.000 años, 8.000 años, a finales del Holoceno, cuando la Tierra se enfrió por última vez. Esos cambios han sido naturales, ¿sí?, de la Tierra. Ahora bien, todo cambio climático en la Tierra se debe a simplemente un desbalance entre la energía que entra a la Tierra y la energía que sale, ¿sí? ¿Y qué sucede actualmente? Es que tenemos una atmósfera que permite la entrada de radiación solar, ¿sí?, y permite también la irradiación por los gases que tiene la atmósfera de nuevo hacia la superficie de la Tierra. Eso permite que la Tierra mantenga una temperatura constante que permite la vida como la conocemos hoy. Eso se llama el efecto invernadero. Entonces, ¿qué sucede actualmente? Y lo que está sucediendo es que el hombre y la mujer también han contribuido desde la época preindustrial, en 1860 en adelante, en la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente CO2. Ese gas lo que hace es que impide o absorbe parte de la radiación que debería salir al espacio, la reabsorbe y la reirradia. Y eso es lo que se llama calentamiento global, ¿sí? Actualmente entonces estamos viendo un aceleramiento del calentamiento de la Tierra por efecto de los gases de efecto invernadero, ¿sí?, entre ellos el CO2. Ahora bien, eso es calentamiento global. Pero calentar la Tierra significa cambios drásticos en el clima. Entonces, si calentamos algo como la superficie del océano, pues ahora va a haber más evaporación, eso va a significar que en algunos lugares haya más agua, ¿sí?, o que en otros lugares sean más secos, ¿sí? Entonces, no solamente el aumento de la temperatura, sino el cambio de el patrón de lluvias y la cantidad de lluvias. Pero también, si nosotros nos calentamos, el agua se expande, ¿sí?, y el agua oceánica al expandirse se va a aumentar, y eso significa un incremento del nivel del mar. Pero también significa que si nos calentamos, el hielo de los casquetes polares, llámese Antártida o el Ártico, se va a derretir. Si eso llegase a ocurrir, que está pasando, va a incrementar también la cantidad, digamos, en el caso del Ártico va a desaparecer y va a cambiar todas las corrientes marinas. Y eso significa que todo el sistema climático va a cambiar. En pocas palabras, lo que estamos viendo es que por incidencia del calentamiento global, es decir, de que la energía se está reirradiando a la Tierra se está calentando y todo el sistema climático se está modificando. Luis, para complementar un poco la respuesta de Eulogio,
Cuando hablamos de cambio climático, hablamos del efecto invernadero, del calentamiento global del planeta, siempre le echamos la culpa a las acciones antropogénicas, a las cosas generadas, digamos, por el hombre o por los animales, ciertamente. Pero hay también otros componentes de generación de CO2, hay también escapes a nivel de yacimiento de hidrocarburos, que tienen que ver con metano en la atmósfera, que es otro de los potentes gases invernaderos. ¿Cómo es la proporción? ¿Se han hecho algunos estudios para determinar cuál de esos factores es más incidente sobre el efecto del calentamiento global? ¿Qué opinas tú? El calentamiento global, tal como, digamos, se le conoce, es justamente acusado a la actividad humana, porque lo otro implicaría una variabilidad climática normal del sistema planetario. En efecto, son gases, el CO2, por ejemplo, es un gas que está presente en el aire de manera natural, pero también es emitido por los combustibles fósiles, por las quemas naturales, es decir, la quema de madera genera CO2 a la atmósfera y hay quemas que son de carácter natural. Lo que pasa ahora, que esa acumulación del CO2 se acusa y sobre todo el crecimiento de esa acumulación a la actividad humana y está registrado especialmente a partir de la revolución industrial de finales de 1800, cuando justamente la industria se posiciona como la principal fuente de actividad humana y todas las consecuencias que tiene ese proceso, porque justamente los procesos industriales pues necesitan combustibles, queman combustibles fósiles y combustibles como los derivados del petróleo pues son grandes responsables de esa acumulación, y eso lo hemos utilizado básicamente en los últimos 200 años. Entonces, hay teóricos que plantean de que el calentamiento global forma parte de un sistema planetario. Sin embargo, lo que se acusa en la realidad o en la actualidad es justamente esa acumulación debida a una actividad humana que genera unos cambios fuera de lo esperable desde el punto de vista natural. Eulogio, pareciera que a nivel mundial o la gente pudiera pensar que hay una uniformidad de criterio sobre la situación del planeta y que todo el mundo entiende que es el calentamiento global, pero en realidad no es así. Hay una corriente cientificista que no le da la importancia que le da la otra a este fenómeno. ¿Cómo nos puede explicar eso? ¿Por qué algo tan importante no tiene una coherencia total entre los investigadores del área? Bueno, en el fondo es un problema económico. Hay mucha gente que, bueno, primero, el 97% de los científicos que tratan el tema dicen que el calentamiento global existe. Y está comprobado. ¿Qué sucede detrás de eso? Hay gente en el mundo que piensa que el calentamiento global no está ocurriendo y se pone mucho dinero detrás de eso, porque al final lo que se está viendo es como una negociación con el carbono. Es decir, ¿a quién no le conviene el cambio climático? Mucha gente dice que al que no le conviene el cambio climático, que se diga que existe o no, o sea, quien se ve favorecido diciendo que no existe el cambio climático son a las petroleras, porque siguen explotando petróleo, siguen produciendo combustibles fósiles y nos hacen ver que los negocios que están detrás, por ejemplo, de todas las energías alternativas, podría tumbarles a ellos todo el proceso económico. Detrás hay eso, y eso se negocia a nivel de las diferentes reuniones que se han hecho, como las COP, ¿no? Detrás de eso hay negociaciones sobre el tema de carbono. Muy bien. Y en nuestro país, profesor, estamos hablando de lo general, vamos a lo particular. En nuestro país, ¿cuáles podrían ser esos cambios que podríamos evidenciar a partir del cambio climático? Cambios, o sea, lo que nosotros llamamos impactos. Los impactos del cambio climático tienen que ver en muchos aspectos. Uno, en el incremento del nivel del mar, pues, por ejemplo, un aumento de 1 centímetro de nivel del mar puede tener un efecto de erosión sobre la playa o sobre la costa de 10 veces eso. Es decir, si aumentamos el nivel del mar 1 centímetro, el efecto es 10 veces mayor. 10 metros en costa adentro que podría, sobre la playa, que podría alterar eso. Eso es un problema grave. A nivel de los Andes, por ejemplo, donde el gradiente altitudinal es importante, un
grados centígrados de aumento o 2 grados centígrados, que es lo que estamos proyectando a final de siglo, significa que todos los pisos que tiene Mérida van a tener que ascender, pisos térmicos. Y eso significa que el que tenga una finquita de café a una determinada altura, dentro de 20 o 30 años, la finca va a quedar ahí, pero el café va a tener que mudarse a otro lado. Entonces, ¿qué va a hacer ese campesino? ¿O qué va a hacer un campesino en la zona de los Andes, arriba, que depende del páramo para la subsistencia y el riego de su cultivo? ¿Qué sucedería si la precipitación disminuye? Eso también es un impacto importante. Las enfermedades transmitidas por vectores, los zancudos o los vectores que transmiten paludismo, que transmiten chikungunya, ese tipo de enfermedades pueden haberse ahora expandido porque la temperatura aumenta y porque les permite que ese zancudo dentro de sí pueda producir más rápido el parásito, el patógeno, ¿sí? O el virus, y en este caso puede picar a 2 personas en vez de a una. Tipos de esas cosas son importantes. Dentro de la seguridad alimentaria es fundamental. Si el océano se acidifica, como se está acidificando por efecto del cambio climático, o los corales empiezan a morir, toda la biodiversidad y toda la fuente de alimentación para la siguiente cadena trófica se va a ver perjudicada, y la seguridad alimentaria en la pesca se va a ver bastante afectada. Luis, si esto es un problema mundial, como bien decía Eulogio, 90 y tantos % de los científicos están convencidos de que nosotros estamos generando un cambio climático que luce indeseable. ¿Cuáles han sido los grandes movimientos a nivel mundial frente a esta realidad? Háblanos un poco de todos estos protocolos que se tratan de firmar entre los países, donde subyace también las razones económicas, obviamente industriales, a las que Eulogio hacía mención hace un rato. ¿En qué hemos avanzado? ¿Vamos todavía cada uno por un lado, o los protocolos de Kioto, los protocolos, digamos, que se han firmado a nivel ambiental, están realmente generando sustancia sobre este asunto y están empezando a corregir algunos de los problemas que dieron origen al cambio climático, sobre todo en los últimos 20 o 30 años? Bueno, yo creo que tendríamos que decir que en general el tema ambiental es algo relativamente nuevo. O sea, la preocupación humana o de la sociedad actual, moderna, de los últimos 50 o 60 años sobre el tema ambiental en general es algo que apareció de repente. Es decir, no había una tradición de preocuparnos por el deterioro de los recursos naturales, porque incluso veníamos de una concepción que pensaba o hacía pensar que los recursos naturales son recursos infinitos y que era posible utilizarlos de manera prácticamente sin ningún control, y que ellos iban a generar sus propios mecanismos de recuperación. Y esa evidencia actual es que justamente incluso los recursos que llamamos renovables, si no le digamos garantizamos las condiciones de renovabilidad, muchos de esos recursos no se van a renovar. Entonces, en esa onda de la preocupación por el tema ambiental, que viene de los años 50, la conformación de los movimientos ecologistas, se incorpora quizás el tema de cambio climático y se va consolidando especialmente en los años 80 y 90. Y por supuesto generó preocupación a nivel no solamente científico, sino a nivel de los gobiernos y de la sociedad toda, especialmente por la responsabilidad de las grandes, digamos, empresas o estados del mundo, donde la actividad industrial es mucho más importante. Y todo eso ha derivado en las convenciones de cambio climático, que justamente el año pasado tuvo una relevancia tan importante, la COP21 de París, donde se llegan a algunos acuerdos y unos compromisos que exigen que los estados trabajen en materia de reducir las emisiones, controlar sus procesos industriales y sobre todo generar alternativas para desarrollar nuevas energías, nuevas formas de energía que tiendan a ser más limpias y con menos huella, digamos, ambiental o menos huella de carbono. Entonces, creemos que la situación va en buen camino. Creo que es importante empezar a hacer conciencia, ya no solamente a nivel de compromisos o de la retórica política que se da en estos eventos, sino bajarla quizás a nuestros niveles de ciudadanía, de institucionalidad,
para poder hacer posible no solamente una reflexión, sino una actuación en materia de control de ese efecto ambiental. Muy bien. Vamos a la pausa, profesor. Ya en el segmento que viene, pues vamos a estar conversando un poco más sobre lo que fue el segundo simposio venezolano sobre cambio climático, algunas de las actividades especiales que tuvieron allí y luego también algunas resoluciones, pues luego de concluido este importante tema académico desarrollado en nuestra ciudad. Vamos a la pausa, amigos, y entonces en pocos minutos estamos de vuelta con ustedes.